Buenas noches y bienvenidos al canal. Quiero comenzar el video de esta ocasión leyéndoles un breve versículo en Mateo 1:1. Solo que se los voy a leer de otra manera. Dice así: Biblos Genesios Jesu Christu, viu David, viu Abraham. Se los he leído en el griego del Nuevo Testamento. El texto en nuestro idioma dice así: Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Seguramente sin saber griego, usted incluso identificó algunas palabras, ¿no? Como el nombre de Jesucristo, David, que es tal cual, Abraham, y la palabra biblos al principio del versículo, que significa libro. De ahí viene la palabra Biblia que nosotros conocemos. Y ese texto griego está tomado de esta obra, un Nuevo Testamento interlineal griego-español, por el doctor Francisco Lacueva. Para algunos de ustedes que han escuchado o conocen a este hermano, saben que no necesita ninguna recomendación. Para otros más que lo escuchan por primera vez, es un hermano español que ya falleció hace varios años, pero que tuvo un ministerio importante de enseñanza como predicador y como escritor de libros también. Esta es una de sus obras más emblemáticas, tal vez de las más importantes que tiene el hermano. Y si desea conocer un poquito más sobre él, en la descripción le voy a dejar un enlace a su testimonio, una predicación extensa donde él narra su conversión, que es bastante interesante, y una serie de estudios sobre la persona del Señor Jesucristo, también por el hermano Francisco Lacueva. Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste esta obra. Es básicamente lo que dice el título, pero les voy a mostrar para que puedan tener una idea más completa. En primer lugar, hay un prólogo a la importancia de este libro. Bueno, me he perdido aquí un poquito entre las páginas. Pero tenemos un prólogo escrito por David Vila. Aquí está, ya, por fin. De por qué es importante una obra como esta que analiza el texto griego desde los manuscritos originales. Y después, ahora sí, que es lo que hace rato estábamos viendo, hay una recomendación cómo sacar el mayor provecho a esta obra, enseñándonos cómo se leerían las palabras en el idioma griego. Nos da aquí el alfabeto con sus vocales, sus consonantes y qué sonidos se van produciendo al unir esas vocales y esas consonantes, junto con algunas otras reglas más si queremos que nuestra lectura sea un poco más precisa y nuestra pronunciación también. La lectura que yo les ofrecí al principio es una lectura, vamos a decirlo así, de alguien que no tiene mucha experiencia, no ha estudiado el griego en ningún instituto ni de forma profesional, ni mucho menos. Solo aprendí lo básico, ¿no? A leer palabras, a ir uniendo las sílabas y dar una lectura tal cual, sin significar eso que la pronunciación sea la más correcta o la más adecuada. Pero bueno, después de eso, toda la obra consiste en el texto griego y el texto castellano. Espero que usted pueda apreciar en la pantalla que en la parte de arriba vienen las palabras griegas, tal vez con letras que a usted le van a ser desconocidas en un principio, y abajo de forma pequeñita trae la traducción al español de una forma muy literal. En algunos casos, como aquí, vienen también muy pequeñas notas que explican tal vez alguna palabra, algún verbo o algo relacionado con el pasaje. Notas de don Francisco Lacueva. Y quiero comentarles aquí dos cosas. Lo primero es el texto griego. Eh, Tal vez ustedes saben que nuestra versión, la Reina Valera, de la revisión del 60, trabajó con los mejores manuscritos que tenía a su disposición en su tiempo, pero con el paso de los años se van encontrando manuscritos más antiguos y por lo tanto más confiables, más fidedignos a lo que escribieron originalmente los autores del Nuevo Testamento y del Antiguo también. Entonces, esta obra, junto con otras más de su clase, ofrecen el texto griego con los manuscritos más antiguos que se tienen hasta el momento.
Aunque este interlineal fue escrito en 1984, publicado más bien en ese año por la editorial CLIE, los manuscritos en los que se basó siguen teniendo autoridad hasta el día de hoy, siguen siendo los de mayor peso en lo que tiene que ver con la crítica textual. Entonces, eso es lo importante de una obra de referencia como esta, que le va a ofrecer el texto griego de la forma más precisa posible. No es necesario que usted sepa leer griego. Precisamente abajo usted tiene la traducción al español de una forma muy precisa y usted puede compararlo con las versiones de la Biblia que tenga en casa para ver qué palabras no estaban originalmente ahí, cuáles se añadieron por motivos de interpretación o para hacerlo más entendible, etc. Una pequeña nota sobre la forma en la que se ha traducido. Ya le he dicho que es una traducción muy literal, muy al pie de la letra y en algunos casos con un castellano un poquito antiguo. ¿Sí? Tal vez ese es el único detalle en el que en algunas ocasiones se critica esta obra. Le voy a leer otro texto en Juan 3:16 que usted conoce muy bien, pero se lo voy a leer cómo sería la traducción al español de una forma muy literal. Este escritor lo traduce así: así en efecto, amó Dios al mundo, tanto que el Hijo, el unigénito dio, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Tal vez usted pueda apreciar con mucha facilidad que en nuestras versiones tenemos un versículo que se asemeja mucho a esta lectura, es casi idéntica. Y esta lectura es lo más cercano o de lo más cercano que podemos encontrar al texto original, a lo que escribió Juan por primera vez en este capítulo y en este versículo tan importante. Ahora, antes de terminar, porque no hay mucho más que decir sobre el contenido, es básicamente eso desde Mateo hasta Apocalipsis. Lo que quiero decir también, a manera de invitación, es animar a todos los hermanos que tal vez tienen algún ministerio en enseñanza, sobre todo aquellos que son jóvenes, a que se introduzcan en el mundo del griego del Nuevo Testamento. Tal vez en un principio tenemos el prejuicio de que es algo que solo correspondería a personas muy eruditas que tienen una preparación en seminarios bíblicos, que llevan años de formación teológica, etcétera. Pero no es verdad, no siempre es así. Para personas sencillas como nosotros, puede ser también una labor que está a nuestro alcance y que puede enriquecer nuestra vida de estudio bíblico en gran manera. Yo les comparto mi experiencia personal cuando estudiábamos los martes en la congregación pasajes del Nuevo Testamento. En muchos de los casos yo recurría a esta obra u otras más que son parecidas para ver un poquito las palabras griegas, el texto griego, cómo era o cómo es en realidad. Y la verdad es que uno aprende muchas cosas que son edificantes, que son útiles y se quedan grabadas en la mente con mucha facilidad. Una de las cosas que yo descubrí es que hay nombres de personas que nosotros escuchamos y utilizamos frecuentemente que están tomados de palabras griegas del Nuevo Testamento. Les voy a poner dos ejemplos. Tal vez usted ha escuchado el nombre femenino de Margarita, que es el nombre de una flor. Bueno, aquí en el texto griego, Margarita es la palabra que significa perla. Y otro más, también un nombre femenino, el nombre de Irene, es la palabra bíblica para paz. Cuando la Biblia habla sobre la paz de Dios en el Nuevo Testamento, utiliza ese vocablo, Irene, entre otros más. ¿Sí? Hay muchas cosas que están ahí, solo esperando ser descubiertas. Y la verdad es que hay palabras bíblicas que todo creyente debería de conocer sin importar que estén en griego o en hebreo. Por ejemplo, la palabra bíblica para amor, la palabra griega para comunión, para diácono, para obispo, para señor, para Dios, etcétera. Bueno, hay muchas que yo estoy seguro algunas personas que estarán viendo este video las conocen, ¿sí? Pero
eso es solo una parte. ¿Sí? Hay muchas otras cosas más que se pueden descubrir en el griego del Nuevo Testamento. Mi invitación es para eso. Recuerden que aunque pudiera ser complicado, porque es verdad que es una labor en algunos momentos complicada, pero aunque es complicado, Dios honra a los que le honran, Dios capacita a los que le buscan y su Espíritu está siempre ahí para socorrernos, aún en actividades que tienen que ver con este tipo de estudio. Y finalmente, para concluir el video, le voy a leer un versículo, el último versículo de 2 Corintios, que es el capítulo 13 en el versículo 13 también. Primero en griego y después en español. Dice así: Hei haris tu otra vez porque me equivoqué. Hei haris tu Kyriou Iesu Christu, ki hei agape tu Theu, ki hei koinonia tu Hagiu Neumatos metapanton imon. Y en español significa: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Hasta luego, hermanos. Nos vemos en el siguiente video.